Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción enorme tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía, de cosas buenas y de momentos que les saquen una sonrisa. Como siempre me siento súper contenta y privilegiada de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito más de mi mundo y bueno, desmenuzando un tema que me parece súper interesante, que genera mucha curiosidad y que sobre todo, es muy personal. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices más queridas y admiradas del momento, la talentosísima Anne Derzel. Vamos a explorar un aspecto que sé por experiencia, siempre despierta interés. Anne Derzel, mi mayor apoyo siempre a mi lado. ¿Quién es su gran confidente? Exacto, vamos a intentar desentrañar quiénes son las personas que la acompañan, las que la sostienen, las que son su roca, su refugio, su confidente, su mayor apoyo. Y por supuesto, lo haremos desde el respeto y la admiración que le tengo a Anne. Pero antes de empezar a analizar, a cotillear, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de la familia, pero todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los próximos vídeos, porque vienen muchísimas cosas interesantes y siempre es un placer compartir con ustedes. Así que suscríbanse ya. Es gratis y me ayudan muchísimo. Ya lo saben. No se lo pierdan, es muy importante. Y por cierto, aprovecho para recordarles que pueden seguirme en mis redes sociales. Allí comparto contenido extra, actualizaciones, noticias y mucho más. Los enlaces están en la descripción del vídeo, así que no duden en seguirme por allá también. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Anne Derzel, una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, no solo por su belleza y su talento innato, sino también por su personalidad, su carisma y esa autenticidad que la hace tan especial. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air, donde demostró una química inigualable con Kerem Bürsin, y también en Gunesingslar, y su fama ha ido creciendo como la espuma, traspasando fronteras y consolidándola como una estrella de renombre internacional. Su trabajo y su dedicación han sido recompensados con numerosos premios y reconocimientos, y es un ejemplo de perseverancia y de trabajo duro. Pero, más allá del glamour, de las alfombras rojas y de los flashes, ¿quién está detrás de todo ese éxito? ¿Quiénes son las personas que la acompañan en los momentos buenos, que la celebran, y sobre todo, en los no tan buenos, en los momentos de dificultad, de dudas, de incertidumbre? ¿Quién es esa persona o esas personas que la escuchan atentamente, que la aconsejan con cariño, que la entienden sin juicios y que la quieren incondicionalmente? A lo largo de su carrera, Anne ha demostrado ser una persona muy reservada en cuanto a su vida personal. No es de esas estrellas que exponen cada detalle de su vida en redes sociales, y eso, la verdad, me parece muy admirable y habla mucho de su personalidad, de su deseo de proteger su intimidad. Se enfoca en su trabajo, en su crecimiento profesional y en su bienestar personal, y eso es algo que respeto muchísimo. Prefiere mantener una cierta distancia de la vida mediática, y esto le permite vivir su vida de una manera más auténtica y genuina. Sin embargo, podemos intuir, basándonos en entrevistas, en publicaciones en redes sociales, en el comportamiento de Anne y en la información que ha compartido a lo largo de los años, quiénes son las personas que ocupan un lugar especial en su corazón y que son, sin duda, pilares fundamentales en su vida. En primer lugar, y creo que es algo que todos sabemos y que es evidente, su familia es fundamental. La familia para muchos es el ancla, el refugio, el lugar al que siempre puedes regresar, sin importar lo que pase. Y Anne en numerosas ocasiones ha expresado el inmenso amor, el cariño profundo y la gratitud que siente por sus padres, Aylin y Kaya, y por su hermana, Gamze. La familia es la base de todo, y para Anne no es diferente. Gamze Erzel, su hermana, es sin duda una figura clave, una pieza fundamental en la vida de Anne. No solo es su hermana, sino que también es su mejor amiga, su confidente, su cómplice. Las hemos visto juntas en muchísimas ocasiones, disfrutando de momentos de ocio, viajando juntas, apoyándose en eventos importantes, celebrando triunfos y superando obstáculos. Y lo más importante, demostrando un vínculo irrompible, un lazo que va más allá de la sangre, un compañerismo que es admirable. Gamze ha sido un gran apoyo para Anne, especialmente en momentos difíciles, en momentos de crisis, en esos momentos en los que la vida te pone a prueba. No olvidemos que Gamze es la única persona que, desde la infancia, ha estado siempre cerca de Anne. Han compartido risas, llantos, secretos, sueños y desilusiones.
Han crecido juntas, han evolucionado juntas. Y han construido una relación de hermandad basada en el amor, la confianza y el respeto mutuo. Su conexión es innegable, es palpable, y eso se refleja en cada una de sus apariciones públicas, en sus publicaciones en redes sociales y en la forma en que se miran y se hablan. Son un equipo, un dúo inseparable, y eso es algo muy bonito de ver, algo que nos inspira. La lealtad y el apoyo incondicional que se profesan son un ejemplo a seguir. Gamze además es madre. Y esto ha añadido una nueva dimensión a la relación con Hande. Hande es tía de Mavi, la hija de Gamze, y su amor por Mavi es inmenso. La vemos en sus redes sociales, jugando con Mavi, compartiendo momentos especiales, dedicándole tiempo y cariño. La maternidad de Gamze sin duda ha reforzado aún más el vínculo entre las hermanas. Luego, tenemos a sus padres. Aunque no se prodigan tanto en la esfera pública, sabemos que la familia es la base de todo para Hande. El apoyo y el amor incondicional de sus padres, Aylin y Kaya, son, sin duda, pilares fundamentales en su vida. Sus padres han sido un apoyo constante en su carrera, celebrando sus éxitos y brindándole consuelo en los momentos difíciles. Han sido su mayor motivación, su mayor inspiración. Imagino que como cualquier hija, Hande encuentra en sus padres un refugio, un consejo, una guía y una fuente inagotable de amor y cariño. Les agradece el apoyo que le han brindado en sus sueños, el haberla impulsado a perseguir sus metas y el haberle dado las herramientas para enfrentarse al mundo. Tener una familia sólida y unida es un tesoro invaluable, un regalo de la vida, y estoy segura de que Hande lo valora muchísimo. La familia para Hande es su puerto seguro, su lugar en el mundo, su mayor tesoro. Además de la familia, Hande tiene un círculo de amigos muy cercano. Aunque no se conocen muchos nombres, y ella es muy discreta al respecto, sabemos que tiene amigos de toda la vida, personas que la conocen desde antes de la fama y que han estado a su lado en los momentos más importantes de su vida, en los momentos de celebración, y también en los momentos de adversidad. Esas amistades de confianza, las que no te juzgan, las que te aceptan tal y como eres, las que te quieren por lo que eres, no por lo que representas o por lo que has logrado, son un tesoro y creo que Hande ha sabido cultivarlas y cuidarlas. Tener amigos de verdad con los que puedes ser tú mismo, con los que puedes reír, llorar, compartir tus alegrías y tus penas, es fundamental para mantener los pies en la tierra, para no perder la perspectiva, especialmente en el vertiginoso mundo de la fama y la popularidad. Los amigos son un bálsamo para el alma, un apoyo constante, una fuente de alegría y de esperanza. Son la familia que uno elige y Hande, sin duda, ha sabido rodearse de personas valiosas, de personas que la enriquecen y la hacen ser una persona mejor. En cuanto a las parejas sentimentales, es un tema delicado y que siempre genera mucha especulación, morbo e interés. Hande ha tenido algunas relaciones que han sido mediáticas, y es natural que el público se interese por sus relaciones, porque es una figura pública. Una de las relaciones más comentadas y que captó la atención de muchos fue la que tuvo con Kerem Bürsin, su compañero de reparto en Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. La relación entre Hande y Kerem fue una de las más comentadas en el mundo del entretenimiento. Fueron pareja durante un tiempo y su conexión era evidente. Se apoyaron mutuamente, compartieron momentos especiales y vivieron una etapa importante de sus vidas juntos. Aunque su relación terminó, la conexión entre ellos era evidente, la admiración mutua permaneció. Mantuvieron el respeto y el cariño y se apoyaron mutuamente durante el tiempo que estuvieron juntos y después como amigos. Es importante destacar que al final, lo importante es que Hande esté feliz, que encuentre la persona que la haga sentir bien, que la respete, que la ame y que la haga sonreír. Recientemente se le ha relacionado con otros nombres, pero Hande siempre ha mantenido una postura discreta, sin confirmar ni desmentir, y siempre protegiendo su privacidad. Es respetable. Es importante también recordar que aunque no tengamos la certeza absoluta, Hande tiene derecho a su privacidad y a elegir quiénes son las personas que quiere que formen parte de su vida, a quien le abre las puertas de su corazón. No es necesario saber cada detalle, cada paso, cada relación. Lo importante es respetar sus decisiones, respetar su espacio, su tiempo y admirar su talento, su trabajo y su persona, sin invadir su vida personal. Lo que sí es seguro es que Hande tiene un gran corazón, una gran capacidad para amar y cuidar a quienes la rodean.
En resumen, podemos decir que el mayor apoyo de Andercel siempre está a su lado, y ese apoyo viene principalmente de su familia, especialmente de su hermana Gamze y de su círculo de amigos cercanos. Son ellos quienes la sostienen, la escuchan, la aconsejan, la apoyan, la protegen y la aman incondicionalmente. Son su roca, su refugio, su confidente, son las personas que hacen que Ande sea la persona maravillosa que es, la persona que admiramos y que nos inspira. Su familia y sus amigos son su mayor tesoro. Además, no podemos olvidar el apoyo incondicional que recibe de sus fans, de sus seguidores, de todas esas personas que la siguen, que admiran su trabajo, que la apoyan en cada proyecto y que le envían mensajes de cariño y de ánimo. Ese apoyo es fundamental para cualquier artista, para cualquier persona que se dedica al mundo del entretenimiento. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo y que, sobre todo, se hayan divertido un poquito. Me encanta compartir con ustedes estas curiosidades, estas reflexiones y hablar de temas que me apasionan. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por su apoyo incondicional. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas, sus sugerencias y todo lo que quieran compartir. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quiénes creen que son las personas más importantes en la vida de Ande? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Cuéntenme en los comentarios. Los estaré leyendo con muchísima atención. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y de activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así me ayudan a crecer, a seguir creando contenido para ustedes y a seguir explorando el fascinante mundo de Andercel y de otros artistas que nos inspiran. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.